la disertación de la palabra, la reflexión de la palabra, y les voy a pedir que busquemos el Evangelio de Juan, capítulo 2. Lilia, ¿está bien? Juan 2. ¿Pero? Lilia, ¿está bien? Está con los niños. Ah, Sí, ajá, está con los niños, sí, está bien. Gracias a Dios. Estamos bien. Juan capítulo 2, versículos 23 a 25, por favor, ¿sí? Bien. Juan o Evangelio de Juan. ¿Sí? A ver, hermanas, leen por favor. 2, 23 a 25. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. no tenía necesidad de que nadie les enseñase, pues ellos sabían lo que había. Bien, ahora varones, por favor. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahora escuchen, por favor. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Bien. Pues vamos a ver algo un tanto controvertido que podemos observar aquí en este pasaje. Mira, alguna vez escuché que alguien dijo, estaban comentando, ustedes saben que se comenta de la gente más o menos famosa, y acá famosa en el medio evangélico cristiano, y comentaban, oye, pues que ya viste que fulano se desconvirtió. Y de pronto a mí me movió a risa de que alguien se desconvirtió, o sea, ya se había convertido y ahora se desconvirtió, ¿no? Primero me dio risa, pero ya después que me quedé pensando me preocupó. Porque, ¿tienen ustedes idea de cuántos de los que nos llamamos cristianos piensan que un hombre puede creer en Cristo y luego dejar de creer en Cristo? ¿Ustedes qué creen? ¿Serán muchos o pocos? Muchos. Eso es lo triste. Que son muchos los que piensan que ese fenómeno se puede dar. Que este hermano lo llamaba, se desconvirtió. O sea, hay el verbo convertirse, pero también hay el verbo desconvertirse, ¿no? Según su apreciación, ¿no? Pero en fin, aunque no lo andan diciendo, pues muchos cristianos piensan que eso puede suceder, que alguien creyó en Cristo y luego deja de creer en él, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué tanta gente, tantos cristianos creen esto? Bueno, hay que contestarlo. ¿Por qué? Miren, aquí en la cita que leímos dice, muchos creyeron en su nombre, ¿no? Pero luego enseguida dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Y la pregunta es, ¿por qué si habían creído en él? ¿Por qué Jesús no se fiaba de ellos? Si ya habían creído, ¿no? ¿Por qué? Bueno, parece que en el mismo versículo está la respuesta, que dice, pues él sabía lo que había en el hombre. Noten ustedes que ya esa expresión no está hecha para esos muchos que habían creído en él, sino ahora la expresión se vuelve genérica. Porque si no dijera, pero Jesús no se fiaba de esos.
refiriéndose a esos muchos que habían creído en él, sino que ahora la expresión es genérica. Dice, pues él sabía lo que había en el hombre, no en ese grupo de los que muchos que creyeron en él, sino en el hombre. Bueno, ¿qué es lo que sabía Jesús que había en el hombre? O sea, para no fiarse del hombre, ¿no? Vamos a ver cómo se puede ver el desempeño de este verbo en el ser humano, en el hombre. El verbo, ¿cómo se desempeña el hombre en este verbo? Hay muchos verbos, todo lo que hacemos son verbos, pero uno en particular que cantaba Jero, ¿de qué se agrada a Dios? De que le creamos, ¿no? Sí, bueno, pero vean ustedes, el hombre humano, pues el ser humano, se jacta de creer solo en lo que ve. Y noten ustedes, como dice aquí el versículo, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. ¿Así por qué creían? Porque veían. Ahora, ¿el ser humano ahora será diferente de los de aquellos tiempos? ¿No? Sí, estamos igual. Hay que ver para creer. Pero, bueno, no todo se ve con estos ojos, hermanos. ¿Ustedes saben cómo ven los sordos? Los ciegos, perdón. Se explicó como si no ven, ¿no? No, sí, tienen que aprender a ver. Los ciegos. El tacto, el oído, de tal manera que tienen que aprender a ver, ¿no? Bueno, esas son las cosas más naturales, los 5 sentidos. Pero hay algo que se llama intelecto. Y el hombre usa su intelecto para ver. Por ejemplo, Einstein, antes de que hubiera un satélite en órbita, él ya lo había visto en su imaginación. ¿Por qué? Porque su intelecto veía. ¿Quién es el sabio que dijo, el sabio tiene sus ojos en su cabeza? ¿No lo recuerdan? Se escribió un libro muy chiquito de 11 capítulos. Salomón. El sabio tiene sus ojos en su cabeza. Quiere decir que ve pensando, razonando. Así vemos, ¿no? Miren, qué cosa tan terrible. Hermana, tú eres médico, ¿verdad? En aquellos añísimos, cuando estaba prohibidísimo disectar seres humanos, digo, ya muertos, los médicos cómo sufrían para imaginarse lo que había dentro del hombre y sanarlo, curarlo, ¿no? Yo creo que hasta que veían un destripado accidentado, pues podían ver cómo estaban por dentro. Pero así, era penado eso. Entonces hubo unos que se arriesgaron. Ya hay hasta películas de eso, ¿no? Médicos que acá, ¿cómo se llama? Clandestinamente empezaron a buscar cuerpos para disectarlos y ver cómo estaban por dentro, ¿no? Pero mientras no podían hacer eso, ¿qué pasaba? Pues tenían que imaginarse, ver con el intelecto. Así es. Y déjenme decirles, de esto no se escapa Dios. Para nada. ¿Qué le dijo Felipe? ¿Qué le dijo Felipe al Señor Jesús? Maestro, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Sí? ¿Y qué le contesta a Jesús? Hace tanto tiempo que estoy con ustedes, Felipe, y dices, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes han visto a Jesús?
Lo vieron sus 12 y los que vivieron allá. Pero aquí, ¿quién ha visto a Jesús? Bueno, hasta que fue crucificado, murió, sepultado, lo vieron resucitado como 500 hermanos y no sé cuántos más, ya resucitado. Pero ¿quién vio a Jesucristo antes de morir? O sea, como era antes de morir. Ahora, nosotros no. Entonces, ¿de qué manera pide Dios que veamos a Jesús? ¿O que lo veamos a Él? ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 63? El rey David dice, así como te he mirado en el santuario. Si nadie ha visto a Dios, entonces ¿por qué David se atrevía a decir, así como te he mirado en el santuario? Pues, ¿qué quiere decir? Que Dios sabe bien que tenemos que ver. Y Él puso un sentido para que veamos a Dios muy especial, que es el de la fe, creer. Pero resulta que hemos abaratado el verbo creer, ¿sí? Cuando te preguntan algo, oye, ¿tú vas a venir? Pues yo creo que sí. ¿Qué quiere decir eso? Que quién sabe. Entonces vean cómo está de abaratado el verbo creer. Yo creo que sí. Y los que saben del hebreo y esas cosas, dicen que el verbo creer es similar al verbo oír y similar al verbo obedecer. O sea que el que cree es porque oyó, y el que obedece es porque oyó, y el que oye es porque cree. Es similar. Y aquí nosotros hemos abaratado el verbo creer. De tal manera que ya, vean ustedes, acabamos de leer algo aquí increíble. Muchos creyeron en Jesús, pero Jesús no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque sabía lo que había en el hombre. ¿Qué sabía? Esto, que su creer es por lo que ve o por lo que su razonamiento le permite estar de acuerdo. Y tan cierto es hasta la fecha que ahora quienes están avalando la palabra de Dios en este tiempo son los científicos. Y hay quien ha escrito un libro por ahí que dice, y la Biblia tenía razón. ¿Y quién avala que la Biblia tiene razón? La ciencia humana. Es decir, que si no hubiera ciencia humana, pobres de nosotros. No hay quien certifique a la Biblia. Entonces la ciencia ha venido a ser certificadora de la Biblia para que podamos creer, porque la queremos ver con el intelecto. Los médicos que en su corazón tienen la semilla del temor de Dios llegan a decir, hemos hecho todo lo humanamente posible. Lo que sigue está en manos de Dios. ¿Sí? Pero otros no. Y son bastante pocos los que se atreven a decirlo. ¿Por qué? Pues tanto se han quemado las pestañas, tanto han investigado, tanto acá, para que vengan a decir, si Dios quiere. Así que, mis hermanos, estos hombres creyeron en Jesús viendo las señales que hacían. Y entre los 12 hubo uno que se ha vuelto el paradigma de muchos, el famoso Tomás. Y digo paradigma porque luego dicen así, yo como Santo Tomás, hasta no ver, ¿ah? Y nos ponemos de, ¿no? Yo como Santo Tomás, muy inteligentes, ¿no? A ver, ¿quién podrá ver lo que vio Einstein con el intelecto? Hombre, si nos da trabajo yo la contabilidad de la empresa para meternos con las derivadas y los logaritmos y tantas esas cosas, ¿no? No, pues no. Entonces no podemos ver, ¿no? Entonces hay una gradualidad en el ver. Hasta con estos ojos hay una gradualidad. Existe la miopía. La miopía ya no nos deja ver.
de lejos. Ven aquí de cerca, pero de lejos ya no. Así que hay relatividad en ese sentido, en el ver. Dios quiere que veamos. Miren, alguna ocasión les dijo Jesús a los fariseos y los que creían que veían a Dios. Dice, yo he venido para que los que ven, para que los que no ven, vean. Y los que ven, se queden ciegos. Ahora, ¿sí? ¿Por qué? Dice, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero aquí estoy, ya les hablé, y ahora el pecado de ustedes permanece, porque no quieren ver. Vamos a buscar una cita ahorita, hermanos, que nos va a decir con mucha mayor claridad respecto a esto de la fe cerebral. Yo así la llamo hace mucho tiempo, fe cerebral. Es decir, si cabe en tu cabeza, si cabe en tu raciocinio, si cabe en tu razonamiento, lo aceptas, lo crees. Y a fin de cuentas, el hombre es lo que cree. Si tú crees que el dinero es la base de la vida, ¿en dónde vas a andar? Detrás del dinero. Y así, según tus valores, así es tu fe, ¿no? Lo que tú tienes como valor es en lo que vas a andar detrás. Vean ustedes, vamos a buscar en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, versículo 31. Juan 8, 31. ¿Ya estamos listos? Sí. A ver, vamos a leerlo de la siguiente manera. Fíjense bien, la primera lectura que hicimos es el capítulo 2. Ahora nos vamos a ir al capítulo 8. Allí en el 31, yo les voy a pedir que me sigan en la lectura. Noten ustedes. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿A quiénes les estaba hablando Jesús? Los judíos. Que habían creído en él. Bien. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis.
Noten ustedes, no me creéis. Y entonces, porque al principio dice, le estaba diciendo a los judíos que habían creído en él. Y aquí surge la diferencia. De a qué Dios le llama creer y a qué Dios le llama el hombre creer. Es decir, que hay dos conceptos. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Fíjense bien, ¿eh? Aquí Jesús está hablando de ese Dios, dice, el que vosotros dicen que es vuestro Dios. O sea, en eso tenían razón. Ese es nuestro Dios. Es decir, que se puede estar reconociendo a Dios, pero otra cosa es creerle, ¿no? Muchos, ustedes ya lo han leído en el Antiguo Testamento, conocían a Jehová fuera del pueblo de Dios, de Israel. Conocían quién era Jehová. Recuerden que en una ocasión al profeta dinerero lo llamó alguien de otra nación para que maldijera a Israel. ¿Por qué? ¿Por qué no buscó sus propios dioses para que maldijeran a Israel? ¿Por qué al mismo Jehová para que maldijera a Israel? Porque conocían que ahí estaba ese Dios. Entonces, aquí toda la gente sabe que hay un Dios. Y dicen, no, sí hay Dios. Y luego, cuando algo les hacen y no quieren cobrar venganza, dicen, pero hay un Dios en el cielo. ¿No? Así dicen todos. Ahora bien, respondió Jesús, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio, Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. En 53, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y vean lo que dice el 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. ¿Cómo la ven? Los judíos que habían creído en él. Entonces, nosotros tenemos que aprender esa diferenciación. No, sí, yo creo en Dios. Todo el mundo cree. Dice Santiago, hasta el diablo cree y tiembla. Entonces, ¿qué es lo que el Señor espera ver respecto a la fe? O sea, es decir, cuando Dios dice, de verdad cree en mí. ¿Recuerdan ustedes que hay un salmo que dice, atribuir poder a Dios? ¿Sí recuerdan el salmo? Atribuir. Bueno, incluso hasta un canto que, yo no sé si el que lo compuso,
lo hizo por haber leído en el Salmo, atribuir poder a Dios. A ti atribuimos, ¿no? Ahora, una cosa es decir Dios es todopoderoso, y otra cosa es que tú lo creas, ¿no? Eso es fácil decir. Esa manera de atribuir poder a Dios, cualquiera lo hace. No, sí, Dios es todopoderoso, pero creer que sobre Él ya no hay más autoridad, Él es la máxima autoridad, Dios. Pablo así enseñó, no hay autoridad sino de parte de Dios. Él es lo máximo y Él la reparte. Él delega la autoridad, ¿sí? Incluso el diablo mismo, la autoridad que tiene es de Dios. Pues ¿cómo? Sí, y hay que andar con mucho cuidado con esa autoridad. ¿Por qué? Porque esa autoridad se la dio Dios. Judas escribe al respecto y habla de los sensuales que no tienen el espíritu, que blasfeman contra las potestades superiores. Dice, ¿y a qué potestades se estaba refiriendo? Dice, pone un ejemplo, pues ni aún el arcángel, ¿qué arcángel? Miguel, cuando contendía por el cuerpo de Moisés, se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que le dijo, el Señor te reprenda. ¿Sí? Fíjense, un arcángel. Y hoy en día nosotros nos están invitando en las iglesias a pisotear a Satanás, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, vean ustedes, hay un pasaje en el que se dice que el Señor se asombró de la fe de un hombre, que ni aún en Israel había hallado tanta fe. ¿Por qué se asombró Jesús? Bueno, aquel hombre tenía un siervo enfermo, a punto de morir, y le mandó una comitiva, supo que venía, que entró a Capernaum, y Señor, mi siervo, así asado. Ya dice la Escritura, con mucha solicitud los ancianos le dijeron a Jesús, ve, ayúdalo, él es un hombre bueno, nos ha hecho una sinagoga. Y dice, pues vamos. Y ya que estaba para llegar, le manda ahora a unos amigos a decirle, maestro, no entres en mi casa, porque por eso mismo yo no quise ir a ti, no soy digno de que entres en mi casa, pero nomás di la palabra y mi siervo será sano. Hasta allí algunos podrán decir, oh, cuánta fe. No, pero hasta ahí no se sorprendía Jesús todavía. Se sorprendió con lo que sigue, que este hombre se comparó con Jesús y le dijo, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad, y a mis soldados digo, ven, va, ven, viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Y dice Jesús, ni aún en Israel le ha hallado tanta fe. ¿Pero por qué? Porque ese hombre, ese centurión, sí sabía lo que era la autoridad. Y se la dio a quien correspondía, al Hijo de Dios. Tú cierras y nadie abre. Tú abres y nadie cierra. Ese es. Entonces, ya le vamos tomando el calibre entonces al verbo creer visto desde el ojo de Dios. Que siempre el que dice que cree debe, como dice Hebreos, pues, debe creer que Dios, ahí está, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué quiere decir? Miren, la fe es algo que nosotros podemos llevar de aquí para allá y depositarla en aquel a quien le concedemos autoridad. No le damos nuestra confianza a alguien que no le concedemos autoridad. Por ejemplo, ¿quién se dejaría operar del corazón por un pasante o por un cardiólogo? ¿A quién irían? No, es pasante, ¿cómo que me va a operar del corazón? No, con el cardiólogo. ¿Por qué? Porque tiene autoridad científica, ha estudiado. Y eso le da autoridad. ¿De acuerdo? Si ustedes quisieran
que les hicieran un favor para resolverles un problema que tienen aquí de carácter legal o lo que sea, ¿ustedes irían con el secretario o con el gobernador? Pues con el gobernador, porque pues, ¿no? Así es. Entonces andamos siempre buscando quién tiene la máxima autoridad para que nos hagan justicia, para que nos resuelvan la situación, ¿no? Por eso Jesús dijo la parábola de la viuda y el juez injusto, que venía al juez. ¿Por qué? Porque él tenía la autoridad, aunque era injusto, pero él tenía la autoridad. Yo no sé si ustedes se han preguntado por qué Jesús puso a un juez injusto. ¿No saben? El chiste que el juez injusto tenía la autoridad. Y ahí estaba la viuda, muele y muele y muele. Dijo, ya, le voy a hacer justicia. Y fíjense lo dice Jesús, oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios, el juez justo, no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Os digo que pronto vendrán y les harán justicia. Pero, y este es el pero, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, esa parábola dice, y les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos estar ore y ore y ore y ore, y si desmayamos es porque esa oración nomás son palabras al viento, no están depositadas en nadie. Es decir, cuando tú oras así, ¿sabes en tu corazón que Dios te está oyendo? O a lo mejor se te cruza el pensamiento, híjole, pues es que soy indigno de que Dios me oiga. Si eres su hijo, ¿te oirá o no te oirá? ¿Te oye? ¿Sí? Que no te dé la cosa como tú se la estás pidiendo es otra cosa, pero de que te oye, te oye. Vean lo que dijo el apóstol Pablo. 3 veces le he pedido a Dios que me quite esta espina. Y las 3 veces me oyó, pero las 3 veces me dijo, bástate mi gracia. O sea, ¿lo oyó o no lo oyó? Sí, lo oyó. Entonces yo estoy segurísimo que Dios me oye. Cuando le hablo, me oye. Ahí está la cosa. El que tiene la autoridad es el que te da reposo, descanso. No, pues ya me puso la firma el gobernador aquí ya. ¿No? Llegas porque el príncipe, el gobernador, te puso la firma y te dio su aval. Por eso el Salmo 118, versículos 8 y 9 dice, no confiéis en príncipes, confiad en Jehová. ¿Qué quiere decir? Que nuestra confianza la podemos poner en hombres. Eso que le deberíamos dar a Dios, la ponemos en hombres. ¿Sí? Entonces, ya vamos agarrando el feeling de lo que Dios llama fe. La fe siempre va a estar conectada con el reposo. Es decir, ya le dije a mi padre. Vean ustedes cómo Jesús, contrario a cómo somos nosotros acá, nos dicen, oye hermano, fíjate que está enfermo acá, allá, ¿no quieres? Pues, sí, ¿cómo no voy a orar? Y Jesús, su expresión era, he orado. He orado. O sea, ya. Y por eso Jesús les dice a aquellos, piensan que por sus muchas repeticiones van a ser oídos. No, no son por las repeticiones que Dios nos oye. Dios nos oye porque el carácter de Dios es ese, de ser justo. Y jamás va a faltar a su palabra que dice, no te dejaré y te desampararé. ¿Podrá olvidar la mujer lo que dio a luz? Pues aunque yo olvide, yo no me olvidaré de ti. Entonces cuando tú dices, bárbaro, pues sí, pues el amor de una madre para que abandone a un hijo está en chino. Y ahora Dios dice que aunque esa mujer olvide, Él nunca me va a olvidar a mí. Bienaventurado. Así que mis hermanos, vean pues ustedes cómo estos que habían creído, nomás empiezan a escuchar la verdad
que necesitaban oír de parte de Dios y hasta piedras quieren agarrar para matar a Jesús. ¿Quién es este que nos viene a decir que somos hijos del diablo? Porque así les digo, ¿no? No, si nuestro Padre es Dios, si fueran, dice Jesús, si fueran, me amaríais, porque yo salí del Padre. Entonces, noten ustedes que estos eran hombres muy religiosos, muy religiosos. La persecución, Jesús la puso en estas bases. Dice, y los perseguirán y los matarán, creyendo que rinden servicio a Dios. O sea que los mayores perseguidores son religiosos, no son ateos, son religiosos. ¿Quiénes fueron los que persiguieron a los primeros cristianos? Los judíos religiosos. Los romanos, que tenían dioses para tirar para arriba, y los griegos los llamaron ateos porque nomás tenían un solo Dios. A los cristianos. Esto es tremendo. Ahora vean pues ustedes, entonces esa fe cerebral, ahorita está sustentada solamente sobre las emociones. Por ahí alguien subió al Face un joven que está hablando con bastante certeza respecto a cómo está la música cristiana hoy en día. ¿Sí? La música cristiana no tiene teología, así está diciendo. Y pregunta el encabezado, el título del video: ¿la música cristiana necesita teología? Dije, a un hermano que me la mandó a mí, pues me la mandó personalmente, que sabe que yo ando en la música, me la manda a mí para... Y ya le contesté, le dije, mira hermano, ¿hasta dónde hemos llegado de confusión que se tiene que hacer esta pregunta? ¿La música cristiana necesita teología? ¿Saben ustedes qué pasó en el tiempo de Martín Lutero? Con los puros cantos se evangelizaban. Con los puros cantos. Porque tenían contenido de la palabra de Dios. Hoy es emoción. Y a como lo llama el Señor en sus principios de saber diferenciar lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo llama fuego extraño. Para venir a adorar a Dios no podemos venir con fuego extraño. El fuego extraño hoy en día es la emoción. Y la confundimos. Hasta está llorando el hermano. Y podemos confundir. A mí ya me pasó. A mí me pasó que estando ministrando y que me vieron llorar porque estaba aquí. Yo creo que los hermanos dijeron, este hermano sí está ungido. Mira, está pero prendido. No saben por qué estaba llorando. Porque el Señor se me acercó y me vino a quebrar allí. Estaba yo allá en San Antonio, Texas, o por allá, Waco. Y un teclado que me prestaron lo máximo, ni había llegado a México, nuevecito, ¿no? Y cuánto cuesta. Y estaba yo aquí sonándole, y el canto, y yo no estaba ahí. Yo estaba haciendo cuentas. Si nos dan una buena ofrenda, vendemos tantos cassettes, y acá y allá, pues lo podemos comprar. Fíjense. Y llega mi señor, casi así sentí como me puso la mano encima y me dice, qué bonito teclado. Le dije, sí señor. ¿Y con ese teclado va a ser mejor la alabanza para mí? Así me preguntó. No hombre, me quebró. Y le dije, señor, ¿cómo esta bola de plástico y metal y cables va a mejorar la alabanza si lo que tú buscas es el corazón de los hombres? Esa es la adoración, la que está en el corazón, no la que está en tu voz, en las teclas, qué bonito cantas. No, es la del corazón. Y pues empecé a llorar. Pero los demás no sabían lo que estaba pasando. Así que hermanos, ¿caras vemos? Hermanos, no sabemos, dice uno que me cambió ahí. Así que creer, así como los hombres dicen creer en Dios, abusado.
abusado, porque Pablo sufrió mucho de falsos hermanos. ¿Han leído eso? Se metieron. Dice, a espiar nuestra libertad en Cristo. Falsos hermanos. Hermanos que nomás te andan viendo a ver qué te hallan para condenarte. ¿Sí? Es la realidad. Es la realidad. Así somos los seres humanos. Así como levantamos un ídolo, así mismo lo tiramos. Pero el amor no tiene que ver con eso. Así que, mis hermanos, los que juzgan a los hermanos por sus errores de conducta, lo hacen como si ellos nunca fueran a fallar. No es posible. Eso no es lo que manda el Señor Jesús. Bien enseñado por el apóstol Pablo. Si ves a tu hermano en un error caer, tú que eres espiritual, ve y restáuralo con espíritu y mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y entonces empezamos a caminar. Ahora sí, no, sí, Señor, tu misericordia, tu misericordia. Y si estás viviendo de pie por la misericordia de Dios, ¿qué va a fluir para tus hermanos? Pues también misericordia. Pero eso no viene sino solamente de un hijo de Dios. Así que le contesté a este hermano allí por el internet, le dije, hermano, la verdadera adoración para Dios no viene sino solo de los que han nacido de nuevo. Así es de simple, no de los que cantan bonito. Ya me contesta, tienes razón, hermano, amén. ¿Sí? Así que, mis hermanos, vamos a buscar unas 3 citas. Miren. A ver, Martín, por favor, ayúdame. Primera de Juan 1:9 al 10. Y Neto 2:1, por favor, de la misma. ¿Sí? Primera de Juan 1:9 al 10, luego Neto 2:1. Luego, Jero, Primera de Juan 3:8. Luego, Janet, Colosenses 2:13. Félix, Romanos 8:16. Karen, Primera de Pedro 1:5. Nadie. Sí. Juan 10 del 27 al 29. Y Cata, Efesios 2:17. Bien. A ver, me falta una. ¿Quién quiere leer? Hermano Martín. Primera Timoteo 2 del 4 al 7. Sí, va a ser la última. Bien, entonces comenzamos. Primera de Juan 1. Ajá. 9 y 10. 9 y 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Muy bien, quiere decir que la palabra de Dios está aceptando que los hijos de Dios tenemos la posibilidad de pecar. Si no, ¿para qué existe si confesamos? El punto es que hay que confesar. ¿De acuerdo? Adelante. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Muy bien. Lo que se está escribiendo, pues es para que nos alejemos del pecado. Pero, si habéis pecado, tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. ¿Qué sigue? 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para
deshacer las obras del diablo. Muy bien, primero dice que si pecamos, y luego ya aquí dice Juan, el que nació de Dios no practica el pecado. Bueno, tenemos que saber diferenciar. Los hijos de Dios tenemos la posibilidad de pecar, de errar, pero los que practican el pecado, ellos viven en ello y se la pasan justificándolo. Por eso no le queda bien a un cristiano, oigan, a un hijo de Dios no le queda bien decir cuando lo pillan, cuando tiene que reconocer algún error, en vez de decir, lo confieso, discúlpame, de lo que sea, empiezan a decir, sacar la onda, soy humano, no soy perfecto, y entonces, ahí hay algo raro, porque está justificando el pecado, y está en una práctica, que obviamente no le gusta, pero está metido, es esclavo del pecado. ¿Está claro? Bien, enseguida. La palabra de Dios dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Muy bien. ¿Qué quiere decir aquí la escritura? Nos dio vida juntamente con Cristo. O sea que si Cristo está vivo, ¿yo cómo estoy? Vivo. ¿Y a raíz de qué ocurrió eso? De que Él me perdonó. ¿Cuántos pecados? Todos. Y esto fue escrito hace 2000 años. Entonces, todos los pecados, los míos, todos, eran futuros. Porque yo todavía no estaba, todavía no nacía. Entonces vino el Señor y me perdonó todos los pecados. Entonces, cuidado con los que andan diciendo, desde el día que te convertiste, para atrás, Dios pagó todo, pero para adelante, abusado. Porque te puedes desconvertir. Qué error tan terrible. Pero así lo están enseñando, porque lo que quieren, como dice Pablo, quieren gloriarse en la carne de las personas, en sus conciencias y manejarlos con la conciencia de culpa. No, si es lo que nos vino a quitar Dios, la conciencia de culpa. Dice Hebreos, acérquense limpios de conciencia, ¿sí? Acerca del pecado, acérquense confiadamente, libres, puros de la conciencia. ¿Por qué? Porque si Cristo perdonó, pagó, ¿qué quedó en mí de deuda con Dios? ¿Qué quedó? Nada. Pero tú dices, bueno, entonces ¿para qué confesamos? Porque nosotros vivimos en esta temporalidad y tenemos que vivirla. Dios es eterno, pero nosotros tenemos que vivirla. Y este pecado que tú vas a confesar es como si dijeras, Señor, reconozco que por este pecado tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Yo no lo sabía, y hermano, tengo ganas de repetirlo, de volver a estar en esto. Perdóname. ¿Y cuántos pecados hay, hermanos? De pensamiento, palabra y obra, y olvídate. Y hay algunos que llamamos pecaditos y otros pecadores, pero al fin y al cabo son pecados. Adelante. ¿Cuál va? Romanos 8:16, aquí me toca. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué es nuestra seguridad? Imagínate que yo le diga a Martín, debes estar seguro y confiado porque yo te digo, ¿dónde quieres que te firme que tú eres hijo de Dios? Yo no tengo esa capacidad. Solo su papá le puede decir, hijo mío. ¿Y quién es tu papá? Dios. Espiritualmente es Dios. ¿Y Él te lo dirá o no te lo dirá en tu corazón? Te lo va a decir, hijo mío. Y entonces le puedes decir, Abba Padre. ¿No? Como algunos hoy le están diciendo papito, bueno, pues díganle, no hay problema. Que se lo digan espiritualmente, ese es el punto. ¿Sí? Padre mío, como le quieran decir. Pero el punto es que cuando Él dice, hijo mío, el hijo responde. ¿De acuerdo? Así que la seguridad que tenemos, pues, es que Él nos llama hijos. Esto lo estamos hablando porque vean ustedes, estos judíos habían creído en Cristo y creían en Dios. Ese Dios que dicen que es vuestro Dios, es del que yo vengo, pero ustedes no creen. Entonces, ¿cómo dicen que sí está Dios, pero no creen?
Esto es lo que nos confirma a nosotros, que Jesús, Dios mismo, en su Espíritu viene y nos dice, aquí, hijo mío, he hecho, así como está lejos el oriente del occidente, hice alejar tus rebeliones, que son las que me separan de ti. Ya las hice. ¿Cuándo podemos juntar el oriente con el occidente? Nunca. Fíjense cómo lo hizo Dios, así como el oriente del occidente. O sea que ya el pecado jamás será razón para que entre tú y yo no haya comunión. Ya no. O sea, esta es una maravillosa noticia, hermano, por eso se llama Evangelio. Enseguida, 1:5. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Muy bien, ¿quién es el que nos guarda? El mismo Señor, no de nuestra gran capacidad, que porque leemos mucho la Biblia, o que porque no fallamos al culto. No, el que nos guarda es el Señor, por medio de la fe. Y no es el creer barato, pues, no, por medio de la fe consumada por Jesucristo, el autor y consumador. ¿Qué sigue? Juan 10, 27. Ajá. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos. Así es. Es decir, cuando eres hijo de Dios, no hay nada arriba, abajo, ninguna cosa creada que te pueda separar del amor de Dios. Ese es nuestro Dios. ¿Qué sigue? Efesios 2:17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca. Muy bien. Entonces, esta es la buena nueva. Paz con Dios. Estoy en paz con Dios. Y mi paz no depende, oigan, esto es delicado oírlo, pero se tiene que decir. Mi paz con Dios no depende de mi conducta, sino de lo que creo. Y tú dirás, entonces puedes hacer lo que tú quieras. Pues Dios te declaró libre. Antes se compraba un esclavo, se redimía, pero ahora vas a trabajar acá. Por eso yo te compré allá y pagué por ti, te redimí y ahora me sirves a mí. ¿De acuerdo? Pero Jesús no hizo eso con nosotros. Nos compró y nos dejó libres. Por eso se enojaron los judíos estos, que seréis verdaderamente libres. ¿Qué quiere decir? Que ahora nosotros por nuestra voluntad queremos ser esclavos de Cristo. ¿No dice así Pablo? Soy esclavo de Cristo. Y existe algo en la escritura del Antiguo Testamento que cuando un esclavo, pues su amo le quería dar la libertad, ¿sabes qué? Te quiero dar la libertad. Y el esclavo decía, no, quiero seguir siendo tu esclavo. Entonces agarraban y contra la puerta una lesna, o sea, con un picayelo así, y ese era el rito para que se viera que ese esclavo, por su propia voluntad, quería estar ahí de esclavo con ese amo. Ay, eso es lo que Dios nos empezó a enseñar. Yo soy esclavo de Cristo. ¿Por qué? Porque yo quiero ser esclavo de Cristo. ¿Ya? Porque si te obligaran, entonces dicen, no, pues ya me sacaron del diablo, pero no estoy obligado aquí con Cristo. No, eres libre. Eres libre. Libre. O sea, medirles el tamaño de esta palabra, hermano. Por eso Pablo fue tan perseguido. Porque pregonaba eso. Ustedes son libres, pero quieren la ley, quieren la ley, quieren la ley. Y así mismo quieren tratar a sus hermanos con ley, con ley. La mujer adúltera, la ley dice que deben morir a pedradas. ¿Qué dices tú? ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dice la gracia? Misericordia. Tremendo. Y, hermano Martín, 1 Timoteo 2, 4 al 7. 2. ¿2 qué? Del 4 al 7. 2 del 4 al 7. El cual, la palabra de Dios dice así, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vean al
conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos los que, por todo lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Muy bien. ¿Más adelante? Sí, ahí. Entonces vean, no nos podemos zafar de los pecados por nuestro poder. Necesitamos un Salvador. Necesitamos un Redentor. Y Él es Jesucristo, hombre. Como está diciendo aquí Pablo. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, pues, hoy ustedes quedaron aptos según las Escrituras, no según mi punto de vista, las Escrituras, de que hay un creer muy superfluo, pero hay un creer que es el que Dios quiere que tengamos. La fe cimentada en el poder de Dios, en su autoridad. Si Dios dice que soy su hijo, porque Él me declara su hijo, entonces nadie puede revertir el asunto. Soy hijo de Dios. ¿Sí? Bien. Señor, te bendecimos y te damos gracias porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, gracias por tu palabra que es viva y eficaz, más penetrante y cortante que toda espada de dos filos. Gracias, Señor Santo. Tu palabra nunca vuelve a ti vacía. Siempre le cumple el propósito para el cual tú le envías. Y yo sé, Padre Santo, que hoy no es la excepción. Gracias por tu presencia con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes que se me olvide, hermano, mañana con el Grupo México 80 vamos a tener la participación en una iglesia del centro que se llama Iglesia del Señor a las 10 de la mañana. Los que gusten ir son bienvenidos. Iglesia